Ya apenas podía salirse a la calle, era poco menos que un suicidio. El ejército había intentado mantener las vías abiertas con sus vehículos blindados, dotados de palas similares a los quitanieves, pero era imposible. La lluvia seguía cayendo con fuerza, inagotable. Poco a poco se fueron replegando hacia los pabellones de protección, donde éramos instados a acudir por nuestra seguridad. Allí se estaban concentrando las fuerzas, los recursos a la espera de que el infierno cesase. Muchos acudieron, aterrados. Otros muchos aguantábamos semiatrincherados en nuestras casas, igual de aterrados. En algunos lugares habían empezado a caer cuerpos enteros, momificados, también con signos de violencia. Eso dijeron por la radio oficial, aunque nosotros aún no habíamos visto caer ninguno. Las emisiones de televisión habían cesado su actividad, no podíamos sino imaginar qué estaba ocurriendo en el exterior, pero sin ninguna certeza. ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó Esther, demacrada. Creo que lo mejor es que resistamos aquí, hasta que todo pase. Algún día tiene que terminar, por fuerza. Aquí tenemos comida y agua para meses. Porque ahí fuera y ya no sabemos ni lo que está en verdad pasando, Esther. Se acarició la barbilla, inquieta. ¿Y si nos fuésemos de la ciudad, Juan? A lo mejor lejos de ellas no caen tantos, como era al principio, ¿recuerdas? Unirnos a alguna comuna, o meternos en alguna caverna bien alta. O ir a los pabellones y... Sonreí con tristeza. Aunque odiase ser tratada como una niña, a veces era justo eso lo que parecía. Una niña fantasiosa, imaginativa y casi podía ver la niña que fue con 10 años justo delante de mí, ahora. Imaginando cómo es el mundo desde su creatividad, sin los límites de la razón. Nuestro coche debe estar ya destrozado, cariño, bajo un montículo de huesos malolientes. Y aunque no fuera así, piensa en el peligro y si allí están cayendo igual que aquí y de los pabellones, ¿recuerdas lo que te dije de los campos de concentración? Míralo, ahí los tienes y... ¿Por qué has de pensar siempre mal? A mí me parecen lógicos, un servicio para la población. Si nos quisieran muertos, ¿para qué tomarse tantas molestias? No sé, no lo sé y llámalo intuición, pero siento algo muy oscuro en torno a eso. Apenas se ha dicho nada de ellos, cómo viven los que han ido allí, ni una imagen de cómo son por dentro, solo por fuera y... Las televisiones han caído, no habrían podido dar más información. Todo se precipita rápido, demasiado rápido y bastante se está haciendo por intentar salvarnos. Vi un cuerpo entero caer, creo que desnudo, amarillento. Esther estaba de espaldas a la ventana, así que no pudo verlo, por fortuna. No dije nada, pero el sobresalto me produjo un profundo escalofrío. Creo que ella no lo notó. Cerré los ojos y me apoyé sobre una mano, intentando serenarme. Ella pensaría que estaba reflexionando en sus palabras. Había captado algo de su expresión. Con la boca descolgada. Horrible y... respiré hondo. Tal vez sea justo eso lo que quieren. Que vayamos, no sé para qué, prefiero ni pensarlo, pero que vayamos. Desde el principio. Puede que ese sea el objetivo final, por lo que todo esto está ocurriendo y... ¿Aún piensas que esto puede ser un teatro artificial? Me miró, escéptica. Demasiado grande, para cualquiera, me temo. Francamente, Esther, no sé qué pensar. Ya no sé qué pensar. Ella suspiró, mirándose las manos. Dios proveerá, dijo, con la voz cargada de duda. Ojalá tengas razón, cariño. Pero de momento, nos quedamos aquí, sentencié, antes de levantarme y salir del salón. Aquella boca abierta y... Siempre me llenó de horror la idea de una muerte lenta. Día tras día, semana tras semana, era justo lo que nos estaba ocurriendo. Se dice que la esperanza es lo último que se pierde, pero no es cierto. Nosotros ya hacía mucho tiempo que la habíamos perdido. La lluvia de restos humanos no se iba a detener, ya lo sabíamos. Íbamos a morir enterrados vivos bajo toneladas de carroña formada por nuestros ancestros, familiares, amigos y sí, la cuenta regresiva del demonio que creó este infierno había alcanzado el presente. Ya estaban cayendo los cuerpos de personas fallecidas pocos años atrás. Es difícil describir con palabras el profundo horror que satura la mente, que dispara los nervios en una corriente eléctrica continua, que destruye la capacidad de pensar con claridad, de comer, de dormir y como muñecos rotos, destensados y ver los cuerpos caer desde el cielo lenta, desmayadamente, como en una grotesca burla sin fin de la mínima dignidad inherente al ser humano.
Hay el espantoso estampido al reventar contra los tejados, cornisas, barandillas de balcones y las amputaciones, las manchas de sangre y vísceras, y la calle se había convertido en un cementerio abierto, sin tierra, revuelto varias veces sobre sí mismo. Los cuerpos amontonándose los unos sobre los otros, entremezclados en posturas imposibles. Y cuando otro caía, fracturándose de horrendas maneras contra los yacentes, parecía transmitir a estos una onda de movimiento, una momentánea vida innatural hasta que se recolocaban en nuevas posiciones inertes. Soñé con estar muerto. La radio hablaba y hablaba, sin parar. Decía que los caídos eran fallecidos de los últimos 30 años. Se había investigado, reconocido y localizado a personas concretas. Habían ido a sus tumbas a exhumar sus cadáveres y allí no había nada. Pero yo ya no me creía nada. Ni una sola palabra. De algún modo, ellos estaban detrás de todo esto. O tal vez no, y Esther había tenido siempre razón. Tal vez debía hacerle caso desde el principio. Tener un hijo, rezar a Dios, alejarnos de la ciudad y... ahora ya nada de eso era posible. Mi querida Esther, quebrada, hundida por completo. Ya no se levantaba de la cama. No podía, no quería y cómo saberlo. Ya no comía nada, y lo poco que conseguía meterle en la boca, a la fuerza, lo echaba al poco rato. Intentaba hidratarla, pero la mayor parte del líquido se le derramaba por las comisuras de los labios. Su rendición era absoluta. Lo había intentado todo. Todo, por insuflarle vida, una minúscula luz de porvenir, y todo en vano. Solo decía que la despertara cuando el mal hubiese pasado. No podía soportar verla así, ni saber cuántas fuerzas me restaban, ni cuánto tiempo resistiría en pie, antes de perder la cabeza sin remedio. Siempre fui una persona capaz de ponerse en lo peor, de calcular los más nefastos escenarios que el futuro pudiese traer consigo. Durante los primeros días pensé en esta posibilidad y que se ha cumplido. Y preparé también una solución. Me informé a conciencia, compré los medicamentos, las jeringuillas, apunté las mezclas, las dosis y deseando, rezando al Dios de Esther por no tener que emplearla jamás, pero guardándola en un lugar seguro. Temblaba de solo pensar que ese momento pudiese alcanzarnos, y es momento que ya casi estaba aquí. Imaginé cuáles debieron ser sus pensamientos justo antes de caer en este pozo. Imaginé su frustración ante la indiferencia, el desprecio que Dios hacía de sus oraciones, sus sentimientos, su fe. Imaginé cómo este desaparecía de su mundo interior, persuadida de que siempre había estado equivocada, quedando en su lugar la devastación del vacío, de la existencia materialista, absurda, sin sentido, y o tal vez fuese justo lo contrario. Su fe era tan fuerte que su cerrazón significaba la entrega absoluta de Dios, el deseo imparable de unirse a Él. Jamás podría saberlo porque Esther ya no estaba conmigo. Solo sé que sufría, sufría, sufría sin pausa, y no, el momento había llegado. Habíamos chocado contra el límite incompatible con la vida, y la lluvia seguía cayendo. Me levanté de su lado y me dirigí a preparar las dosis, las de ambos, que detendrían nuestros corazones, nuestro sufrimiento, para siempre. Y mientras mezclaba aquellas sustancias en la cocina, recé con todas mis fuerzas a Dios para que dirigiese mi mano con firmeza. Para que nos liberase a los dos del infierno en la tierra. Ya no sufre. Ella ya no sufre. El martillo golpeaba sobre la cabeza del clavo. Esther ya descansa en paz, libre del dolor. Libre de toda esta mierda, para siempre. Con el dorso de la mano me secaba las lágrimas. Y seguía golpeando. Es lo que ella hubiese querido. Para mí también. Ahora está con su Dios. Otro más. La segunda balda quedó clavada al marco de la puerta de nuestro dormitorio. Que ya nunca más lo sería. Que ahora era el mausoleo para el cuerpo de Esther. Descargué con fuerza, rabioso. Que la intensidad de los golpes igualase a la de los que llegaban de fuera. Pronto estaremos juntos de nuevo, Esther. Como siempre, para siempre. Las 4 baldas quedaron firmemente sujetas, bloqueando la puerta. Ya no podría abrirla por más que quisiera, por más que la tentación me volviese loco por completo. Todas las noches, hasta que me alcanzase el final, vendría aquí, a arrodillarme frente a las baldas para rezar al Dios de Esther. A suplicar con todo mi ser para que su voluntad protegiese su alma del infierno que nos engullía. Para que su cuerpo no formara parte de la lluvia de castigo. Ya no podía comer nada sin vomitar. Mi estómago se había cerrado. A duras penas podía beber y respirar el aire infecto, e intentaba moverme lo menos posible para no agotarme aún más.
Estaba entrando en agonía, lo notaba en la propia sangre, como el fin corría hacia mí, un animal salvaje e impío. En la mesa del salón, la jeringuilla vacía de Esther descansaba junto a la mía, llena de líquido incoloro hasta arriba. Estaba apurando mis últimas horas de vida, lo sabía con rotundidad, resistiéndome con vano sufrimiento al abrazo de la muerte, como queriendo ser el orgulloso último testigo del apocalipsis contra la humanidad. La radio seguía hablando y hablando sin parar. Cambiaban los locutores, pero no la aberración, la locura inherente en sus mensajes. Era tan increíble, dislocador e inhumano lo que decían, que mi mente no lo podía asimilar de ninguna manera, como si se tratase de un idioma extranjero. No podía creer que seres humanos estuviesen diciendo todo aquello sin desmayarse o vomitar. Así que la rabia me dio las fuerzas que me faltaban para agarrar la pequeña radio y dirigirme con ella hacia la puerta del balcón. A través del cristal vi la llanura sinuosa de cuerpos, que pronto alcanzaría nuestra altura. Los negros hilachos de moscas que los sobrevolaban sin poder parar, como un humo furioso y vivo. Respiré profundamente 2 veces antes de contener la respiración y abrir de golpe la puerta. A pesar de ello noté el hedor insufrible, intentando penetrar en mis fosas nasales al tiempo que en mis oídos estallaba el colosal zumbido de las moscas, como una gigantesca radial orgánica, y el chocar húmedo de los cráneos, las quebraduras, los impactos secos, y lancé con todas mis fuerzas el aparato de radio que fue engullido por la lluvia en un instante. Rápidamente, me apresuré a cerrar la puerta, pero por el rabillo del ojo algo en el balcón me llamó la atención. Miré y vi el cuerpo de un chico, de unos 7 años, sentado en una postura rota, apoyando la cabeza contra uno de los muretes del balcón. No sé por qué, las cuencas aparecían como horadadas en la carne. Sé que no podía verme, pero me miraba, eso lo sabía, como en una iluminación de certeza. Del cráneo abierto colgaba masa encefálica como un parche carnoso de pirata, al que se le hubiese cortado la goma. Me sonreía. El niño, con sus labios muertos, destensados, me sonreía y... aquellos cuerpos maltratados, a los que se había negado el descanso de la tumba. Aquellas caras lívidas, torturadas tras la muerte, empezaban a amontonarse tras la ventana del salón. Yo me sentía ya como ellos, desfallecido, con el organismo a punto de colapsar. Sabía que, en cuanto me tumbase, no podría volver a levantarme jamás. Pero estaba contento. Contento, sí. Porque de entre mis delirios y alucinaciones conseguí arrancar una solución para Esther y para mí. La forma de que nuestros cuerpos no fueran 2 gotas más en la lluvia de castigo. Recé para que mis últimas fuerzas resultasen suficientes para culminar mi labor. Tomé una pila, un pequeño montón de los cientos de libros desperdigados por el suelo, acumulados durante décadas por todas las estanterías de la casa, y me dirigí hacia la puerta de nuestra habitación, donde el fuego debía arder más voraz. Ojalá todavía sigas allí, Esther. Perdóname por ser incapaz de comprobarlo. Perdóname por haber tardado tanto en encontrar una solución. Espero que aún no sea demasiado tarde. Empecé a arrancar las páginas a puñados y a meterlas bajo la puerta, acumulándolas contra ella cuando ya no pude meter más. Apenas terminé con los libros fui a por más. Y más, y miles de páginas leídas, compartidas y comentadas con Esther, ahora nos brindaban un último servicio, un acto de amor, como el abrazo de un viejo amigo antes de despedirse para siempre. Cuando amontoné un buen cúmulo de ellas frente a la puerta, que estimé suficiente, comencé a retroceder por el pasillo, agotado, dejándolo alfombrado de páginas y más páginas. Así seguí, cada vez más despacio. Pero seguí, durante horas, esparciendo el alma de los árboles vestida con las ideas de los hombres, por toda la casa. Y mientras lo hacía tenía que enjugarme las lágrimas, que en otro tiempo hubiesen sido de dolor, pero que ahora eran de puro agradecimiento. Después fui a por el bote de alcohol del cuarto de baño. Comencé a mojar el montón de hojas frente a la puerta de Esther. Se terminó pronto, así que me dirigí a la cocina a por una de las garrafas de aceite que nos quedaban, y proseguí empapándolo todo, en zigzag por los pasillos y habitaciones. El piso debía convertirse en un inmenso horno y, tal como lo había dejado, no dudé en que así sería. Al final, reservé algo de aceite para embadurnarme la ropa con ella. Calculé que me daría tiempo, que cuando el fuego alcanzase el salón, la dosis ya me habría matado. Eso esperaba. Ahora, mi momento había llegado. Siempre imaginé que no podría dar ese paso en el instante de la verdad, que la emoción se impondría a la sangre fría, que mi mano flaquearía al ir a empujar el émbolo, rindiéndose. Pero no fue así cuando inyecté a Esther. Nada de eso ocurrió.
Porque lo que no podía imaginar entonces es que la vida pudiese quedar reducida a un sufrimiento tan atroz, tanto como para convertir a la muerte en la solución más deseable. Sonreí al pensar que, en unos minutos, terminaría todo y me agaché a coger una página aceitosa y saqué mi mechero del bolsillo. Hice una bola con ella y le prendí fuego, lanzándola lejos de mí. La llamarada brotó como un surtidor del suelo, y se expandió en una sábana de gas anaranjado. Entré en el salón y cerré la puerta. Daría tiempo a la dosis. Al girarme, me sobresalté ante la visión. La mano se me aferró al pecho, como si el corazón hubiese querido devorarse a sí mismo. Porque la masa de cuerpos que se comprimía fuera contra los cristales movía. Los ojos muertos miraban, las manos, las caras se arrastraban por la superficie transparente con sus muecas grotescas. Se estaban riendo algunas, sufriendo bajo el peso otras. Vi abdómenes, piernas, brazos retorciéndose, cambiando de posición dentro de la aplastada ola de carroña. Habían cobrado vida, o algo colosal estaba buceando por el mar de carne, generando estas ondas que transmitían la apariencia de vida a los muertos. El olor a humo me sacó del trance. Concentré mi pensamiento en los pequeños pasos a seguir, tal y como los había memorizado y ensayado mentalmente docenas de veces. Tal como los practiqué con Esther. Me senté en el sofá y me arremangué el brazo izquierdo. Intenté no escuchar el rumor amortiguado que llegaba de fuera. Era el de siempre, pero traía algo más. Palabras sueltas, frases cortas y estaban hablando. Estaban tratando de decirme algo. Pero no los miré. No me importaba lo que fuera. Pasos, los pasos. Cogí la jeringuilla, estaba vacía. Me había equivocado, cogiendo la de Esther. Entendí. Una de las palabras, había sido una palabra. Yo interpreté un ruido. Da igual, fuera de mi mente. Con mano temblorosa agarré mi jeringuilla, le quité el capuchón. ¿Alguien ha gritado en el pasillo? Compruebo el líquido cristalino. Dejo la jeringuilla sobre la mesa y me busco la vena con los dedos. Otra palabra. Esa sí lo era, ¿verdad? Ahora no puedo fallar. Recojo la jeringuilla y acerco la aguja a la vena. La punta tiembla. Respiro hondo. Huele a humo, a putrefacción. Clavo la aguja. Aprieto el émbolo con el pulgar. Siento el fino, agudísimo dolor del líquido entrando. Ya está Esther, cariño, ya está. Escucho un extraño sonido. Aprieto fuerte los párpados. El émbolo sigue bajando, hasta el final. Cesa el dolor agudo y retiro la aguja. Espérame Esther, ya llego contigo. El brazo me arde por dentro. Me reclino en el sofá, replegando mi brazo izquierdo contra el pecho. Quiero mantener los ojos cerrados, pero algo me obliga a abrirlos. Veo las caras y en ellas las desdentadas bocas como pozos. Hablan. Todo se nubla, lentamente. Escucho ruido como de agua dentro de los oídos, pero a través del ruido, entrando como una lanza llega esa larga frase que sale de sus bocas. Y comprendo sin quererlo comprender. No puede ser que hayan dicho eso y qué débil me siento. ¿Por qué no puedo moverme? Esto es morir, entonces si no es agradable, no es como ir dormir, no. Ardo por dentro. Me hundo en mí mismo. El mundo se aleja, se disuelve en negro. Pero sus voces se acercan, como en una lenta avalancha, más y más próximas sus palabras, cucarachas que entran en mi cabeza con su mensaje incontestable y revelador. Nítido. Cercano y todo es oscuridad. Mi cerebro debe estar muriendo, o estoy muerto ya. Siento mi mente fragmentada, confusa, ilógica. Sus ideas y las mías se entremezclan, no puedo distinguir entre ellas. Hablo con sus voces, y ellos hablan con la mía. Me han mostrado cómo se siente el mundo sin ser dirigido por un ego encerrado en una persona. La carne es una prisión, pero la mente procede de la actividad de la carne. Qué odiosas, indescriptibles sensaciones. Me gustaría pensar que vuelo en el torbellino de una inmensa pesadilla. Pero no, sé que esto es algo bien distinto, crudo y estoy muriendo, ¿verdad? Atisbo entre la confusión lo que la realidad es sin mí, la verdad objetiva que tanto busqué. ¿Por qué hacen eso? ¿Estuvieron siempre aquí, ocultos? Siento que morir es mucho más angustioso de lo que jamás imaginé. Frío. Absurdo. Tanta soledad y me estoy disolviendo y no hay nada ni nadie humano conmigo en este último segundo tan importante. Tan importante y suplico porque Dios esté también ahí y me esté escuchando. ¿Por qué les sacan eso del cuerpo? ¿O se lo están introduciendo? ¿Qué es todo aquello, Dios santo? Dejadlo en paz. Dejadlos en paz ahora. Oh Dios, si estás ahí por favor y apiádate de mí.
No les permitas eso, y eso no es posible en tu reino. Dios, los escucho a ellos pero a ti no. Acoge mi alma, por lo que más quieras, no les permitas acercarse y... Dios mío, por favor, tienes que ayudarme y están aquí. Están aquí dentro y Dios, y no lo permitas y ayúdame. Ayúdame. Las olas de cuerpos rompían contra los edificios silenciosos y después retrocedían, en una infinita resaca de corrupción orgánica. La brisa que acompañaba era una nube de moscas negras. Millones de brazos, de manos sin fuerza, millones de pechos sin aire, millones de abdómenes blancuzcos, amarillentos, millones de piernas que ya nunca andarían, millones de caras privadas del sueño eterno, con los ojos abiertos, con los ojos cerrados, entremezclándose en las mareas de un mar creciente que desbordó los límites de los suburbios, expandiéndose en una lenta avalancha de cadáveres que fue tomando los campos, en busca de la unión con otros mares para conformar el océano que cubriría el mundo y sus viejos pecados. Mientras, la lluvia seguía cayendo y cayendo sobre el océano de carne de la humanidad. Bueno, aquí acaba la creepypasta. Si quieren más creepypastas e historias de terror, no se olviden de dar manita arriba y suscribirse. En este mes de octubre estaré subiendo más creepypastas.